Adelante, Adelante, ya Badi. empezamos. Gracias, doctor Salvador. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar con la sesión de ahora de las metástasis cerebrales con radiocirugía. Vamos a hablar de este primer artículo. Aquí está. Este es un ensayo multiinstitucional, fase 2, del cual habla sobre la preservación de la memoria con evasión conformal del compartimiento de células madre neuronales del hipocampo durante la radioterapia del cráneo, para metástasis cerebrales. Del autor Gondi. A manera de introducción, vemos que la formación de nueva memoria se ha asociado a una parte muy específica del hipocampo, que es una zona subgranular en la circunvolución dentada del hipocampo y se caracteriza por ser pues, un compartimento con actividad alta mitótica y a su vez esto es pues radiosensible. Se ha planteado la hipótesis de que las lesiones en esta área específica es parte fundamental de la patogenia en el deterioro cognitivo y temprano inducido por la radiación. Estudios previos han demostrado que dosis relativamente modestas de radiación provocan una disminución temprana y significativa en la neurogénesis de esta zona y la pérdida de la capacidad de la capacidad neurogénica pues se asocia con la supresión de una nueva formación de memoria y el deterioro de esta. Estudios clínicos recientes se han observado que la relación dosis-respuesta entre la dosis de la radiación dada al hipocampo y el riesgo de la disminución de posradioterapia en el recuento retardado del aprendizaje. Sabemos que el rol de la radioterapia en el cráneo pues es ampliamente ya conocido en el contexto para metástasis cerebrales. Sin embargo, se ha estudiado que, o se ha visto que hay una asociación en una disminución en la función de la memoria y esta se ve entre los 4 a 6 meses, así como en la calidad de vida, y esto ha sido informado por los pacientes. Entonces, este test, que es el Hopkins Verbal Learning Test Revist, nos va a ayudar para evaluar la memoria. Ahorita la vamos a discutir un poco más y hemos visto que pues gracias al advenimiento de la IMRT, pues nos ha ayudado a prevenir este tipo de lesiones. En cuanto a la técnica que se usa, se llama Hippocampal Avoidance Whole Brain Radiotherapy, que más que nada es preservar este espacio, este compartimento que está en el tallo neural y ¿cómo se dice? Esta técnica ha demostrado una capacidad para reducir las dosis medias a este compartimento en un 80%, lo cual pues, proporciona una curvatura y una homogeneidad aceptables para el parénquima cerebral restante. En cuanto al recuerdo diferido, que este es una de los brazos que tiene este estudio, fue el criterio de valoración principal. Y o sea, la comparación estadística se usó con este estudio previo para hacer el estudio de comparación. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que fueron pacientes con metástasis cerebrales fuera de un margen de 5 milímetros alrededor del hipocampo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que tuvieran diagnóstico histopatológico, que no fuera hematopoyético y que no fuera de células de pulmón, cáncer de pulmón de células pequeñas o neoplasia de células germinales y que tuvieran un dominio del inglés. Así como los criterios de exclusión por pacientes que tuvieran menos de 18 años, que tuvieran metástasis leptomeningia, que tuvieran evidencia radiográfica de hidrocefalia, que estuvieran radiaciones previas o que hubieran tenido radiocirugías previas o que tuvieran una contraindicación para realizarse una resonancia magnética, así como una creatinina mayor de 1.4 y que tuvieran metástasis cerebrales asociadas a cáncer de pulmón, células no pequeñas, con más de 2 sitios de órganos a metástasis extracraneales. En cuanto a la evaluación, se hizo la historia clínica, exámenes físicos, evaluación cognitiva inicial y exámenes de calidad de vida. Y los pacientes se sometieron a evaluaciones por resonancia magnética los 2, 4 y 6 meses de iniciada la terapia y luego trimestralmente hasta la muerte. Ahora, en cuanto a los radiooncólogos, a los médicos, también se les dio o tuvieron requisitos específicos sobre sobre el uso de la IMRT, en cuanto a la fusión de la resonancia con la tomografía de planeación, en cuanto a los contornos de los hipocampos, pues se llevaron varios talleres didácticos durante las sesiones semestrales de la RTOG y asimismo en la página de internet pues se dio un atlas de contorneo para que todo hubiera una homogeneidad en eso.
En cuanto al contorneo, fueron cortes de resonancia magnética menores de 1.5 milímetros, con la TAC de planeación de cortes de menos de 2.5 milímetros. Y los contornos de los hipocampos se realizaron con una expansión de 5 milímetros para evitar justamente esta región. El CTB era el parénquima cerebral, el PTB era justamente el CTB, pero excluyendo los hipocampos sin expansiones, se utilizó, como ya dijimos, técnicas de IMRT, 30 Gray centímetros fracciones, que fueron las mismas dosis que se usaron en los estudios previos de control. En cuanto a si la dosis era al 100% en hipocampo, no podía exceder los 9 grays, o la dosis máxima del hipocampo no podía exceder los 16 grays. Si estas dos condiciones no se cumplían, se consideraban desviaciones inaceptables y se requería hacer una nueva planificación para este tratamiento. En cuanto a la evaluación cognitiva, se usaron evaluaciones estandarizadas y calidad de vida y se realizaron al inicio del estudio a los 2, 4 y 6 meses de seguimiento. El test de Hopkins evaluaba estas tres cosas: la recuperación total, que era memorizar una lista de 12 objetivos durante 3 ensayos consecutivos; el reconocimiento inmediato, que era identificar estos 12 objetivos de una lista de elementos semánticamente relacionados o no relacionados; y la recuperación diferida, que esta es justamente la que estaban evaluando y era el objetivo primario de este estudio, que era recordar los 12 objetos después de un retraso de 20 minutos. El deterioro significativo se definió como una caída o una disminución de estos valores iniciales, de los valores iniciales, menos de 5 puntos para la recuperación total, 2 puntos para el reconocimiento inmediato y 3 puntos para la recuperación diferida. En cuanto a la calidad de vida, fueron también dos escalas que usaron: The Functional Assessment of Cancer Therapy Brain Subscale, que este es un instrumento de calidad de vida multidimensional, que es autoinformado, que pues, lo pueden hacer los pacientes, diseñado y validado específicamente para el uso de pacientes con neoplasias cerebrales, y mide la calidad de vida relacionada con los síntomas; y la escala de Bartel, que pues ya lo conocemos, es un instrumento de 10 ítems informado, diseñado para evaluar la capacidad de un paciente para realizar actividades de la vida diaria, según informado por el paciente, su familiar o su cuidador. Como ya lo había dicho, el objetivo primario de este estudio era ver la disminución de la puntuación basal del inicio hasta los 4 meses después del inicio del tratamiento, era en la recuperación diferida. Y en cuanto al estudio con el que se comparó, se reportó una disminución relativa media del 30% en la puntuación de la recuperación diferida, del inicio hasta los 4 meses, con una desviación estándar del 41%. Entonces, para que este estudio tuviera un poder estadístico, bueno, pues se necesitaba que al menos menos del 50%, o sea, una mejoría mínima del 50%, esto es que disminuyera nada más pues, del 30% que se había visto en el estudio previo, pues fuera del 15%, y para un poder estadísticamente significativo se requirieron 51 pacientes, para un poder estadístico del 80%, suponiendo una tasa de muerte del 40% a los 4 meses. Entonces, aquí vemos que fue del 31 de febrero del 2011 al 7 de noviembre del 2012, fueron 113 pacientes, que en los cuales 13 fueron excluidos. Perdón, tenemos una N de 100, la mayoría eran caucásicos, la mediana era de 61 años, y tenían un buen Karnofsky, la mayoría tenían un sitio primario de pulmón, la mayoría tenía un RPA de 2. Entonces aquí vemos pues, yo creo que la tabla más importante en cuanto al objetivo primario, que era la disminución de la recuperación diferida a los 4 meses. Vemos que de estos 100 pacientes solo se pudieron analizar 42, ya que 47 no cumplieron las pruebas y 41 pacientes ya habían fallecido. Entonces tenemos aquí que fueron 42 pacientes a los 4 meses. Vemos que hubo una disminución en cuanto a la recuperación diferida de un 7%. Si lo comparamos, como ya lo habíamos dicho, en el estudio previo o en el estudio que se comparó, fue del 30%. Entonces, con una P, pues, estadísticamente significativa. Entonces, aquí lo podemos ver que solo el 7% tuvieron una disminución a los 4 meses. En cuanto a los predictores estadísticos, fueron la edad mayor de 60 años, que tuvieran una dosis mayor del 100% del hipocampo, o que tuvieran presencia de síntomas neurológicos menores basales. En cuanto a la mediana de supervivencia, fue de 6.8 meses, y el 62% de los pacientes murió como resultado de la enfermedad primaria, mientras el 7.3 murieron por metástasis cerebrales. La mediana de supervivencia libre por
progresión fue de 5.9 y de los 67 pacientes que desarrollaron progresión intracraneal, 3 experimentaron progresión al área en donde se evitó la evitación del hipocampo. Como conclusiones tenemos que el efecto, como ya lo vimos, el efecto de la edad avanzada en la disminución en cuanto a la recuperación diferida y a los demás escalas, parece ser coherente con los estudios preclínicos que muestran una respuesta inflamatoria dependiente de la edad. Este hallazgo sugiere que los pacientes de 60 años son un grupo de pacientes de alto riesgo para quienes puede ser necesaria intervenciones neuroprotectoras más allá de solamente el tratamiento a evitación de hipocampo, como la memantina. Y también vimos que del 100% más alto del hipocampo, pues predijo una mayor disminución en cuanto a la recuperación diferida, lo que sugiere que una reducción adicional de esta dosis puede afectar los resultados en cuanto a la recuperación del aprendizaje. Vemos que la preservación conformal, perdón, de este compartimento, usando IMRT para pacientes con metástasis, se asoció con una preservación significativa de la memoria. Y esta fue, medida por la recuperación diferida en comparación con controles históricos, en los cuales no hubo preservación de esta misma zona. Este estudio proporciona la primera evidencia clínica directa de que el compartimiento del hipocampo es fundamental para la fisiología del deterioro de la memoria aguda y subaguda inducido por la radiación. Este es el segundo estudio. Este es un ensayo controlado, aleatorizado fase 3 de Jing Li, que recientemente se publicó en la Astro. Habla sobre la radiocirugía estereotáctica versus radioterapia holocráneo en pacientes con 4 a 15 metástasis cerebrales, que justamente esto lo platicamos, bueno, mis compañeros el martes pasado, si se podía o no tratar a pacientes con más de 3 metástasis con radiocirugía. Ahí te lo vamos a comprobar. En la introducción vemos que hasta el 30% de los pacientes que tienen cáncer van a desarrollar metástasis cerebrales. Esta incidencia ha aumentado debido a la supervivencia prolongada y una mejor vigilancia por imagen de los pacientes. Sabemos que la supervivencia global es pobre, en promedio de 1 a 4 meses, y las principales modalidades de tratamiento para este tipo de patología pues van a ser la radiación y la cirugía. La radiación holocráneo, la terapia holocráneo está asociada con efectos secundarios cognitivos significativos, como lo vimos en el estudio previo. En cuanto a los pacientes con 1 a 3 metástasis o hasta 4, hay 2 ensayos aleatorizados fase 3 que establecieron como la radiocirugía estereotáctica como tratamiento estándar, reemplazando a la radioterapia holocráneo, debido a una mejor preservación en la función cognitiva de los pacientes sin comprometer la supervivencia global. El objetivo de este estudio, pues, era investigar si este tipo de tratamiento, que es la radioneurocirugía, podría reemplazar a la. Se perdió el sonido, ¿escuchan? No. No. Espérame. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero no se ve Sí, pantalla. Curi. A ver, voy. Voy. ¿Ya se ve? Ya. Ya, Ok. Bueno, entonces, perdón. El objetivo de este estudio era investigar si la radiocirugía se podría utilizar para reemplazar a la radioterapia holocráneo en pacientes con 4 a 15 metástasis. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, los criterios de inclusión fueron pacientes adultos que tuvieran de 4 a 15 metástasis cerebrales, no tratadas, confirmadas por neuroradiología, y se podían tratar hasta 20 lesiones permitidas, todas que fueran susceptibles a tratamiento con radiocirugía, que tuvieran un Karnofsky igual o mayor de 70, sin enfermedad leptomeningia y sin radioterapia holocráneo previa. Se podía haber tenido radiocirugía previa, al menos más de 6 semanas permitidas, de 1 a 3 metástasis. Pueden haber tenido terapia sistémica, esto ya a discreción del oncólogo tratante. En cuanto a las exclusiones, fueron excluidas resecciones quirúrgicas previas de metástasis cerebrales y las histologías como melanoma, carcinoma de células pequeñas, linfoma, leucemia o histologías de células germinales. Entonces fueron 2 brazos los pacientes en los cuales se trató con radiocirugía de 15 a 24 Grays, que fueron 50 pacientes, y los pacientes que recibieron radioterapia holocráneo de 30 a 30 en 10 fracciones.
En cuanto a los factores de estratificación, pues la histología, mama versus otras patologías, edad de 18 a 59 o más de 60, número de lesiones de 4 a 7 o de 8 a 15, Karnofsky de 70 a 80 o de 90 a 100, estado de enfermedad extracraneal, esto si tenía enfermedad progresiva antes de la inscripción o sin progresión, y en cuanto a la escala de Hopkins, que tuviera menos 17 o más de 28, y si había tenido o no radiocirugía previa. En cuanto a las pruebas de función cognitiva, vemos que aquí volvemos a ver la misma escala de Hopkins en cuanto a la recuperación diferida, y estas son las otras escalas que también se usaron. Y vemos cómo, en cuanto al desenlace primario, vemos la función de la memoria a 4 meses, que eso era lo que queríamos ver aquí. Vimos que, o se ve aquí justamente en la gráfica de 1, 2 y 4 meses, vemos cómo hay un incremento en cuanto a los pacientes que recibieron radiocirugía de 0.21 de la línea basal, con una desviación estándar de 1.15, en cuanto a los pacientes que recibieron radioterapia, que tuvieron una disminución de 0.74 de la línea basal, que vemos cómo ellos disminuyeron con una P estadísticamente significativa. Entonces vemos cómo sí hay un beneficio clínico significativo y estadísticamente también para los pacientes que recibieron radioneurocirugía del primero al sexto mes. Aquí vemos también la medida global de la función cognitiva, que fue con un score compuesto por estas escalas, y vemos también como de 1, 4 y 6 meses, pues a los pacientes que recibieron radioneurocirugía tuvieron mejores puntuaciones. En cuanto a la supervivencia global, la intención a tratar, pues fueron 69 de 72 pacientes evaluables para la supervivencia global, 35 para radioneurocirugía, tuvieron 30 muertes con una media de 7.8 meses y en comparación de 34 pacientes que recibieron neurocráneo, 26 muertes con una media de 8.9, esto fue casi estadísticamente significativo. Y vemos cómo el control local a 4 meses fue del 95% para los pacientes con radiocirugía versus un 87% para los pacientes que recibieron terapia locráneo. Esto no fue estadísticamente significativo. En cuanto al control cerebral a distancia, vemos también un 60 versus un 80%, esto tampoco fue estadísticamente significativo. En cuanto a las toxicidades grado 3, se presentaron en un 8% en pacientes que recibieron radiocirugía versus un 15% con terapia locráneo. Y aquí lo que sí es importante es ver cómo los pacientes que recibieron terapia sistémica después de recibir el tratamiento con radiación fue de 1.7 semanas para los pacientes con radioneurocirugía versus 4.1 semanas para los pacientes que recibieron terapia holocráneo. Entonces, vemos que a manera de conclusión, vemos que la radioneurocirugía se asoció con un menor riesgo de deterioro cognitivo en comparación con la radioterapia holocráneo, como pues, se demostró con múltiples pruebas cognitivas que se utilizaron individualmente o mediante puntuaciones compuestas, sin diferencia en las tasas de supervivencia global, que eso lo acabamos de ver. Entonces, la radioneurocirugía se asoció con un tiempo más corto para la terapia sistémica, que eso es algo importante. Entonces, vemos que los resultados de este ensayo, aleatorizado fase 3, pues respaldan firmemente el uso de la radioneurocirugía en pacientes con metástasis cerebrales de 4 a 15 para preservar mejor la función cognitiva y minimizar la interrupción de la terapia sistémica sin comprometer la supervivencia global. Y eso sería todo. Bueno, gracias, muy bien. Pues básicamente este artículo, este último que aún no se publica como tal, pero ya salió un abstract, ya se presentó hace unos días en Astro, pues confirma que un número mayor de lesiones se pueden tratar con radiocirugía. Existía todavía la duda, pero ya existe este estudio fase 3 en el cual pues sí hay una mejoría en el estado cognitivo. Y pues digamos que a partir de estos estudios, los dos que se vieron en la clase previa y pues hasta se podría considerar que la radiocirugía, siempre y cuando se cuente con esta técnica, puede ser el estándar de tratamiento para metástasis cerebrales, siempre y cuando se cumplan con estas características, ¿no? Y cuando no se cuenta con esto, pues se puede intentar entonces hacer una técnica de radioterapia a holocráneo con preservación de hipocampos. Y pues bueno, participen. Necesito que todos se pregunten a R3, R2, R1, qué comentarios tienen, cuáles son tus conclusiones, Curi, y después que tus compañeros R2 y R3 les pregunten, por favor. Pues sí, justamente como lo dijo, o sea,
tratamiento con preservación a hipocampo, pues funciona, o sea, es bueno, pero aquí tienen algunos micrófonos en el mismo lugar, creo, porque suena. No tiene. Bueno. Sí, te escuchamos. Sí, justamente, pues el tratamiento con IMRT, con preservación a hipocampos, pues, fue bastante bueno. Sin embargo, pues sí, de hecho, o sea, todavía se tuvo que hacer como un extra en poner una guía para contorneo, o sea, para que todos fuera igual. Entonces, yo creo que eso sí sería importante en cuanto a técnicas de contorneo de cada quien, pues hacer un buen trabajo para preservar estos 5 milímetros del hipocampo. Y en cuanto al otro estudio, pues sí, realmente la radioneurocirugía sí aportó un beneficio en cuanto a estado funcional o cognitivo del paciente. Sin embargo, no hubo una diferencia en cuanto a supervivencia global. Sin embargo, pues sí puede, o sea, viven lo mismo, pero pues sí con un poco mejor de calidad de vida con su deterioro cognitivo, vaya. No sé qué más. Bueno. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. No sé si Bueno, alguien tiene una duda. entre ustedes. Sí, una pregunta dirigida para los R1, quien quiera la puede contestar. Aquí utilizamos el fraccionamiento de 30 en 10, pero ya vimos un estudio en el cual utilizaban el fraccionamiento de 30 en 12 y también está bien descrito y existe una justificación para el 30 en 12. Entonces, si alguno recuerda cuál es la justificación de dar el esquema de 30 en 12. No. Ay. ¿Alguno de los demás R1? No recuerdo yo. Aumenta la supervivencia libre de recurrencia. No tiene nada que ver con los resultados oncológicos. Bueno, ya se ha visto y se ha demostrado que las dosis diarias de menos de 3 grays se asocian con un menor deterioro neurocognitivo. Entonces, esa es la justificación de disminuir un poco el fraccionamiento. En lugar de darle 3 grays por fracción, pues se disminuye ligeramente para pues mejorar el deterioro neurocognitivo. Entonces, esa es la única justificación. Ya en varios lugares es como el esquema de tratamiento preferido, sobre todo en pacientes que van a vivir más de 6 meses. Entonces, esa es la única justificación. Y otra pregunta, en cuanto a la evasión de hipocampos, porque en un principio pues se temía mucho la progresión o la recurrencia hacia los hipocampos. ¿Alguno de los R1 sabe cuál es el porcentaje de recurrencia dentro de los hipocampos? No. No recuerdo. Lo mencionaba el artículo. Sí, está con número y todo. A ver, uno de los R1, ¿por qué no se incluyen las otras histologías como germinales? ¿O cuál sería la razón por la cual no incluir las germinales, células pequeñas, entre otras? ¿Y cuál sería el porcentaje de recurrencia, como pregunta Germán, en hipocampos? Bueno, la recurrencia era menor del 5%. No recuerdo por qué esas histologías no estaban. Lo de las histologías puede ser porque, por ejemplo, los germinales se benefician más de un fraccionamiento convencional que de un fraccionamiento hiperfraccionado como el 30 en 10.
Eso se me ocurre por cuál no incluir con esas histologías de los germinales en este grupo de pacientes, en radioterapia con neurocráneo. Más bien el fraccionamiento de 30 en 10. Ok, ¿algún R2 que responda a eso? Pues básicamente porque estas histologías son consideradas como más radiosensibles en comparación con las otras que se incluyeron. A ver, alguno de los R2 que dé su comentario, por favor. Bueno, como ya se vio en el primer artículo, la región hipocampal es una región de plasticidad neuronal, sobre todo para la protección de la memoria a largo plazo. Pero hay escenarios, sobre todo como el tratamiento de cabeza y cuello, o cuello alto, fundamentalmente, en el cual también podríamos proteger los lóbulos temporales, que es justamente el lóbulo en el que están inmersos los hipocampos para la protección de la memoria a largo plazo. Y la dosis de restricción que es a los lóbulos temporales es de 45 Gauss, que es mucho más alta de la tolerada por los hipocampos, por lo cual, bueno, a mi conocimiento no está descrito, pero podríamos tomar como punto de buena práctica también contener los hipocampos para el tratamiento de cabeza y cuello alto. La dosis de restricción al hipocampo es muy variable. En este artículo tomaron una dosis máxima de 16 y una dosis del 100% de 9 Grays, pero son altos en consideración con otros artículos que mencionan restricciones de hasta 2 Grays para el hipocampo. Bueno, entonces, dosis mayores a 2 Grays se han asociado a inicio de deterioro cognitivo. Y bueno, también lo que hemos comentado en la clase pasada del uso de memantina para la protección neurocognitiva. El ensayo que citan estos autores es el uso de memantina 20 miligramos al menos 3 días del inicio del tratamiento con radioterapia y el uso por 6 meses posterior al término de la radioterapia para que sea significativo. Y ya nada más para contestar lo que les pregunté, porque nadie lo contestó. Pues alrededor del 8% de las recurrencias son a nivel de los hipocampos. Hay series que reportan un número más elevado de hasta el 10%, otros 5%, pero pues es relativamente bajo. Entonces, esa es la justificación de darle hasta 5 milímetros alrededor de los hipocampos como pues el hecho a evitar para la preservación de ellos. Y en cuanto a lo de la radiocirugía, pues ahorita se está llevando a cabo esto y ya hay varios estudios que están demostrando que la restricción del B12 al cerebro restante, que es el que todos conocemos, pues realmente ya no está teniendo tanto valor y probablemente vaya a cambiar, porque se ha visto que los pacientes en los cuales no se cumple esa restricción y en los que sí se cumple, pues realmente tienen el mismo porcentaje de necrosis cerebral. Entonces probablemente vaya a cambiar. Y otra cosa es pues con el uso de protones, que es como lo más nuevo, como realmente no se conoce el RBE de los protones, aún pues no está bien establecido, pues se ha visto un elevado número de necrosis. Entonces, pues probablemente vayan a cambiar los fraccionamientos, pero bueno, aquí lo que utilizamos son fotones y pues ahí no ha cambiado nada. Bueno, otra cosa, hablando en cuanto a las toxicidades del tratamiento, ya lo había mencionado Valdivia, pero yo creo que es importante recalcarlo y ver si los R1 pusieron atención. Más o menos qué porcentaje de los pacientes que reciben holocráneo van a desarrollar demencia, y esto está asociado a qué tamaño de fracción o cuál es la dosis a partir de la cual los pacientes tienen más probabilidades de desarrollar demencia. ¿Algún R1? Sí, con dosis mayores de 2 Gray. O sea, por eso era la pregunta que nos hacía Germán, que con dosis que
¿por qué no el 30-10? Entonces, menor de 3 grays y dosis y bueno, Valdivia lo reafirmó con dosis mayores de 2 grays causan deterioro de la capacidad funcional. Así es, o sea, con dosis o fracciones mayores de 3 grays hay mayor probabilidad de desarrollar demencia y en general, pues no hay estudios que analicen específicamente eso, solamente algunos retrospectivos en los cuales el porcentaje ha sido hasta como del 11-12% en pacientes sobrevivientes después de radiación holocraneal hasta 12 meses. En cuanto a la radiocirugía, también como ya habíamos mencionado, una de las principales toxicidades puede ser la necrosis. ¿En qué porcentaje de los pacientes que reciben radiocirugía pueden llegar a desarrollar necrosis? Y en caso de que desarrolle necrosis, alguien que me pueda decir, aparte del porcentaje, ¿cuál sería el tratamiento? Es bajo de necrosis, creo que es menor del 10%, eso creo que lo vimos en los artículos pasados. Y el tratamiento creo que son esteroides, que es lo que les dejamos. Sí, o Sí, sea, o en sea, la general necrosis no es más del 5% de los pacientes que desarrollan necrosis. Y el tratamiento, como ya mencionaste, es con esteroides. Algunos pacientes tienen que ser llevados a cirugía y en casos refractarios también se ha comprobado que el uso de bevacizumab es importante en este tipo de pacientes. Yo tengo una pregunta. Ya viendo estos artículos, ¿por qué no hacemos de manera rutinaria la protección hipocampos entonces? Yo creo, Eugenia, que esa pregunta se contesta fácilmente por las condiciones de nuestra institución. O sea, no sé si te haya tocado hacerlo, ya te va a tocar, pero técnicamente es complicado. Desde la manera en la cual simulamos al paciente, por la técnica que utilizamos aquí, que es con intensidad modulada volumétrica por arco, desde la simulación tiene que ser especial para evitar la vía óptica y evitar cristalinos. Seguido de eso, es difícil, a pesar de utilizar BIMAT, el hecho de cumplir la restricción hacia hipocampos con una dosis máxima menor a 16. Entonces, termina por ser tardado. El momento de dar es cuál es la intención de nuestro tratamiento. Si nuestra intención de tratamiento es pues únicamente paliar los síntomas neurológicos, y en gran parte esa es la razón por la cual no hacemos de forma rutinaria elevación hipocampal, pues quizá vaya a ser más conveniente utilizar un holocráneo o utilizar una radiación focalizada únicamente a la lesión, también dependiendo del estado funcional del paciente. Entonces es como que una combinación de tantas cosas que quizá únicamente deberíamos de reservar la radiocirugía y la evasión hipocampal para aquellos pacientes que conserven un buen estado funcional, que tengan quizá un RPA, un GPA también que sea adecuado. ¿Por qué? Porque quizá de nada va a servir estar cuidando mucho un deterioro neurocognitivo si no estamos teniendo un adecuado control del primario o también tenemos metástasis extracraneales. Entonces, a final de cuentas, el pronóstico va a estar dictado por esas condicionantes. Entonces, es como poner toda la balanza y decidir qué es lo que más conviene a nuestro paciente en el momento en el cual lo estamos valorando. Ya, claro, sí. Sí, pues sí. Muchas gracias. Y otro de los comentarios que quería hacer, en la mayoría de los artículos que hemos leído, al momento de que evalúan el déficit neurocognitivo, lo hacen con diversas escalas. En este caso, usaron la escala para recuerdo diferido, ya que era uno de los desenlaces primarios. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer un estudio aquí en México, lo más recomendable es que utilicemos escalas que se encuentren validadas en población mexicana. El Mini-Mental está evaluado en población mexicana. Hay ciertas modificaciones que se le hicieron para poderlo aplicar aquí. También está el MOCA. Y la ventaja de estos instrumentos son de que no nada más estamos evaluando el recuerdo diferido,
sino que también evalúan otros aspectos neurocognitivos de funciones mentales superiores que son importantes para una adecuada calidad de vida de los pacientes, tales como denominación, como abstracción, como orientación, también las herramientas visoespaciales para que ellos puedan realizar algunas actividades cotidianas. Entonces, eso te puede dar mayor medición del impacto que están teniendo nuestras intervenciones con radioterapia en este tipo de pacientes. Reitero, si tuviéramos un paciente con cáncer de pulmón que tenga EGFR mutado, rearreglo de ALK, a pesar de que tenga varias metástasis, quizá con él sí podamos preservar hipocampos si cumple con todas las condiciones, o podremos utilizar una radiocirugía. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen buen pronóstico y sabemos que responden las metástasis extracraneales, y responde también el primario con ese tipo de terapias, quedando incluso con respuesta parcial, y finalmente consolidamos hacia el primario. Entonces, con esos pacientes, pues si vayamos por medidas más conservadoras de la neurocognición, por el buen pronóstico que van a tener en la mayoría de los casos. Pero pues si tenemos un paciente con un melanoma, con metástasis extracraneales, con mal control del primario, que no va a ser candidato a nivolumab, ipilimumab, que sabemos que son las terapias que actualmente pues aumentan la supervivencia global, pues quizá nos vayamos más por un holocráneo, ¿no? Entonces, sí aprender a sopesar eso en la consulta, y todos los pacientes candidatos, pues diferirlos a una radiocirugía. Se perdió el sonido, ¿escuchan? Nada. Sí, escuchamos. Ok, se perdió lo último que estaba comentando Salvador, pero me parece muy, muy atinado. Definitivamente lo que hay que hacer es siempre individualizar cada caso. No es como que de forma estándar a todos los pacientes les demos radiocirugía ni tampoco preservación de hipocampos. Actualmente, incluso con los nuevos tratamientos, bueno, nuevos entre comillas, como la inmunoterapia, los inhibidores de checkpoints y muchas de estas terapias dirigidas que dan un muy buen pronóstico a los pacientes, pues está tratando de dilucidar cuál es el desenlace que tienen, sobre todo en la supervivencia, estos pacientes cuando se combina el tratamiento. Y, por ejemplo, cuando se utiliza inmunoterapia más radiocirugía, en los casos en los que los pacientes son candidatos a recibir inmunoterapia, la supervivencia global aumenta muchísimo, o sea, se va hasta casi 20 meses, cuando lo clásico pues es entre 3 y 7 meses de supervivencia después del diagnóstico de metástasis cerebrales. Estas combinaciones de inmunoterapia o de terapias dirigidas más radiocirugía es lo que más aumenta la supervivencia, pero pues también hay que saber elegir bien a los pacientes, como se mencionaba, cuál es su estado funcional, cuál es su estado de la enfermedad fuera del sistema nervioso. Están tratando también de dilucidar estas combinaciones, si es de forma secuencial, si puede ser concomitante, etcétera. La radioterapia holocráneo que pues muchas veces seguimos utilizando pues se debe a las condiciones de nuestra institución, y de que muchas veces estos pacientes pues no van a recibir ningún otro tratamiento si no es que lo pagan ellos, o que tienen una cantidad de enfermedad bastante grande. A veces vemos metástasis impresionantes o enfermedad sistémica pues bastante importante. Perdón. No sé si comentaron en la reunión previa, entonces, si hemos hablado tanto de radiocirugía, ¿cuáles serían las dosis, alguno de los R1 que se utilizan de acuerdo al tamaño de las metástasis? Eric. ¿Cuál qué, doctor? Perdón, que yo no lo Ay, escuché perdón, bien. ahí voy. Sí, ¿me escuchan? Sí.
Según las estandarizadas son la RTOG 9005, que va por tamaños. Para lesiones de 2 centímetros, generalmente, o menos, generalmente se utilizan dosis de 24 grays. Para lesiones de 2.1 a 3 centímetros, generalmente se utilizan dosis de 18 grays. Y para lesiones de 3.1 a 4 centímetros, se utilizan dosis de 15 grays. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene algún comentario. Pues nada más entender la secuencia y atendiendo al comentario que hice previamente, o sea, ya con las nuevas terapias en pulmón, incluso pues en pacientes que tenían muy mal pronóstico antes, melanoma, mama, o sea, que antes vivían, no sé, súper poquito y que nada más requerían una vez al sistema nervioso, progresaban al sistema nervioso y ya 3 meses después fallecían, pues ya vemos que ahorita es súper diferente. Entonces, sí intentar darle lo mejor al paciente que tengamos, pues atendiendo al hecho de que quizá vivan más y que quizá vayan a recaer y que quizá vayamos a tener que reirradiar. Entonces, pues sabiendo que quizá tendremos que reirradiar en algún momento, para reirradiar con seguridad, pues quizá lo más importante es que desde la primera radiación escojamos lo mejor para evitar el déficit neurocognitivo y una probable radionecrosis que podrían experimentar los pacientes. Así es. Se perdió la última parte del comentario de Chava. No sé si escuchan. Yo tampoco lo escuché. Okay. ¿No se escuchó? La última parte no se escuchó, Chava. Ok. O sea, básicamente lo que decía es de que sabiendo que hay pacientes que en algún momento ya los radiamos con la técnica que nosotros queramos por la supervivencia y por las terapias blanco o inmuno, quizá vayan a vivir más y en algún momento van a volver a experimentar recurrencia o progresión de metástasis intracraneales. Entonces, para reirradiar con seguridad, pues debemos de escoger desde la primera radiación la mejor modalidad técnica y la mejor dosificación, pues en aras de que, pues quizá en algún momento si recurre, poderle dar nuevamente un adecuado control local que impacte en la supervivencia de estos pacientes en la manera pues más adecuada. Totalmente de acuerdo.